Universidad Militar Nueva Granada. Integrantes: Sofía Arévalo, Juliana Hilera y Luisa Pongutá. El movimiento emancipador de las primeras décadas del siglo XIX significó para el centro y el sur de América el fin de una etapa, la etapa colonial, y el inicio de otra. La nueva realidad estuvo marcada por dos principales hechos. El primero, la ruptura de los vínculos que aquellos territorios habían mantenido con España y Portugal a lo largo de más de 3 centurias. Y la segunda, la conflictiva construcción de nuevos estados nacionales bajo los paradigmas del liberalismo decimonónico. Los acontecimientos principales, que fueron guerras civiles, luchas étnicas, intereses geográficos y económicos, se ven reflejadas y explican peculiaridades locales en distintas áreas. Todas aquellas generalidades se trazaban en un común denominador que permitió mostrar perfectamente el declive del sistema colonial y el despertar de una nueva mentalidad en pro de la emancipación. Este momento alentó uno de los más importantes episodios de nuestra contemporaneidad, el nacimiento de las repúblicas iberoamericanas. Los observadores más agudos de la metrópoli llegaron a prever la posibilidad de una futura pérdida de las colonias, y los responsables políticos, en respuesta a esto, diseñaron planes para remediar lo que se consideraba como un destino irremediable. Figuras como el conde de Aranda o el polémico Manuel Godoy proyectaron estrategias encaminadas a la preservación de las colonias, o al menos una parte de ellas. Sin importar todos los esfuerzos que se pusieron en esto, el destino ya estaba escrito, y a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX, la dominación española fue impuesta en cuestión por el cacique peruano Túpac Amaru y por singulares criollos como el romántico aventurero venezolano Francisco de Miranda. Aunque estas terminaron siendo frenadas, pusieron de manifiesto el inicio de una explícita irritación de las colonias contra el control metropolitano que no dejó que se intensificase. El detonante a todo esto que se venía viviendo fue la invasión napoleónica de la península ibérica en 1808, la cual produjo un vacío desarticulador del poder que hubo de ser asumido por una serie de juntas provisionales a ambos lados del Atlántico. De la evolución de las juntas americanas se desprenderá la independencia de las colonias bajo dominio español. Si exceptuamos al Brasil portugués, la América española se encontraba parcelada en 4 virreinatos: Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, y otras tantas capitanías generales, como lo eran Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Empezando por Río de la Plata y Chile. Si algún virreinato de la América española reunía especiales condiciones para conseguir la independencia, era este sin duda. Debido a que su capital era Buenos Aires, estaba a la vanguardia de la actividad mercantil suratlántica y su próspera oligarquía criolla, cansada de las limitaciones del monopolio comercial español, comenzó a aspirar al disfrute de los beneficios del libre intercambio. El 25 de mayo de 1810, la Junta Patriótica de Buenos Aires, soberana y justificada por la doctrina populista, destituyó al virrey y, de acuerdo con los intereses criollos, decretó de inmediato el libre comercio. Esto no tardó en reflejarse en Chile. En consecución de esos hechos, la independencia del Río de la Plata se llevó a cabo pese a la contraofensiva realista auspiciada por Fernando VII y pese a las luchas intensivas. En 1819 quedó finalmente culminada la independencia de Chile y Río de la Plata, la Gran Colombia de Bolívar. Caracas puede considerarse como el equivalente venezolano de Buenos Aires. En esta ciudad se instaló una junta encargada de dar inicio a la independencia en abril de 1810. La Junta de Caracas conformó una sólida presencia criolla y en ella pronto se destacó Simón Bolívar. Un contratiempo en 1814 obligó a Bolívar a refugiarse y esto lo hizo reflexionar. Se percató de que era necesaria la unidad para conseguir la independencia. Y aquí nace la famosa Carta de Jamaica. Bolívar reemprendió la lucha, favoreciendo por la debilidad interna de España, contando ya con el apoyo de criollos, mestizos e indios. La caída de la fortaleza peruana. Perú era el gran bastión de las tropas realistas en América del Sur. De hecho, el poderoso ejército español destacado en Lima y Cusco fue capaz de sofocar las revueltas independentistas desde que éstas hicieran acto de presencia en 1811. Sin embargo, hacia 1820, el equilibrio de fuerzas había cambiado. Bolívar desde el norte, en la Gran Colombia, y San Martín desde el sur, en Chile, actuaron como una amenazadora pinza sobre el virreinato del Perú. Finalmente, la emancipación de la Nueva España. Si los criollos fueron los impulsores de la independencia de la América del Sur, en el virreinato de la Nueva España la conservadora oligarquía peninsular y criolla se mantuvo unida ante el temor de una revuelta social indígena. Los otros territorios de la América Central proclamaron su independencia como reflejo de lo ocurrido en México. Así quedaron establecidas en 1823 las Provincias Unidas de América. El estratégico territorio panameño permanecería unido a Colombia hasta 1903. Finalmente, la independencia de Brasil. La colonia portuguesa describe un proceso de emancipación peculiar de acuerdo a sus propias características. Por un lado, su economía exportadora estaba directamente controlada por los portugueses. Por otro lado, los ingleses disfrutaban del privilegio del acceso al tráfico comercial de los puertos brasileños. Esas circunstancias impidieron que en Brasil emergiera una oligarquía autóctona capaz de elaborar las bases de una independencia tal como ocurrió en la América Española. Y en efecto, la emancipación de Brasil sería alcanzada gracias a la iniciativa de los propios portugueses residentes en la colonia. Dilemas de la emancipación iberoamericana. Como primer dilema tenemos los ajustes fronterizos.
Al principio, los países iberoamericanos no habían conformado estados propiamente dichos, por lo cual había una ausencia de una sólida estructura nacional, y esto fue un factor común desde México hasta la Argentina, a lo largo de todo el continente. Habían unas zonas en disputa, y las principales zonas eran Tierra del Fuego, reclamada por Chile y Argentina. La banda oriental del Río de la Plata, que se convertiría en Uruguay, estaba en un litigio entre Argentina y Brasil. Paraguay, vinculada también al conflicto entre Argentina y Brasil, la isla de Santo Domingo y Haití, reclamada en su totalidad por Haití, México y sus pretensiones en Mesoamérica, la división de las Provincias Unidas de América Central y la participación de la Gran Colombia. Lo anterior causó diversos conflictos bélicos, entre los cuales resaltan la Guerra del Pacífico de 1879 a 1884 entre Chile, Perú y Bolivia, la guerra entre Paraguay y la Triple Alianza, formada por Brasil, Argentina y Uruguay, desarrollada entre 1865 y 1870, Haití contra Santo Domingo para unificar la isla. Estos hostigamientos no pararon hasta 1844. Tal cantidad de enfrentamientos bélicos solo reflejó la debilidad política de las nuevas repúblicas. Las intervenciones extranjeras, como segundo dilema de la emancipación. Iberoamérica empezó a ser apetecido por diversas potencias en Europa e incluso por el mismo Estados Unidos. Esto en razón de los abundantes recursos que poseía el subcontinente. Estados Unidos ya tenía en mente tomar control sobre el subcontinente iberoamericano, según la doctrina Monroe de 1823. Gran Bretaña, Francia y España intentaron volver a conquistar algunos territorios. Primero los británicos instalaron colonias en Belice, afectando a Venezuela y Brasil, también en las Guayanas. Hay una constante atención sobre la zona de Panamá. Gran Bretaña también arrebata a Argentina las Islas Malvinas en 1833. Estados Unidos se debilitó durante la Guerra de Secesión, dando una oportunidad al posicionamiento de España y Francia entre 1861 y 1865. Francia intenta establecerse en México en 1864 e impone a un archiduque en el poder llamado Maximiliano. En 1867 se precipitó la caída del emperador Maximiliano, el cual murió fusilado. España intenta una reconquista fallida en Santo Domingo, en donde pierden 21.000 hombres entre 1863 y 1865. Posterior a ello, se enfrentaron a la flota peruano-chilena, logrando cañonear Valparaíso y El Callao entre 1865 y 1866. Los beneficios españoles fueron nulos en esta expedición. A principios de la década de 1870, y con Estados Unidos habiendo finiquitado su guerra civil, era clara la hegemonía sobre el subcontinente americano. Como tercer dilema tenemos la inestabilidad política. Los problemas más graves para las nuevas y nacientes repúblicas eran la falta de proyectos sólidos para la construcción de sus respectivos estados. La principal causa de las guerras entre las naciones y cada país fue por decidir el tipo de organización al interior de cada nación, es decir, si se deseaba un estado federal, centralista, una república, una monarquía, etc. El panorama general de Iberoamérica en el siglo XIX nos muestra diversas dictaduras militares, alianzas entre los ejércitos y las oligarquías, fraudes electorales y caudillismo. En resumidas cuentas, la inestabilidad institucional no permitió que las naciones iberoamericanas abordaran eficazmente sus grandes problemas socioeconómicos. Como cuarto dilema tenemos el difícil avance del liberalismo. El atraso y el subdesarrollo no fueron un impedimento para que las repúblicas de Centro y Sudamérica se dejaran seducir por el liberalismo decimonónico y por las nuevas clases en auge. Lo anterior produjo roces con la Iglesia debido a, entre otras cosas, al laicismo y la insurgencia popular, que como reacción trajo a colación la fórmula del golpe militar. En diversos países se instauraron regímenes liberales. Por ejemplo, en México, Benito Juárez, un caudillo liberal, venció a los conservadores en la guerra civil. Producto de esto, se hizo una reforma liberal en la cual se estipulaba la separación de la Iglesia y el Estado, la enseñanza laica y la desamortización. En Colombia, tras un periodo de hegemonía conservadora, se imponen los liberales gracias a la intermitente dictadura del general Tomás Cipriano de Mosquera. En Venezuela hubo numerosos caudillos que terminaron con un régimen de guerras civiles. En Bolivia se instauró un régimen conservador. Y en Ecuador, la dictadura del militar Gabriel García Moreno se encargó de llevar a cabo la reforma liberal. Paraguay se vio afectada debido a la guerra de la Triple Alianza, mientras que Uruguay y Argentina estaban teniendo problemas por cuestiones fronterizas y también por el debate entre centralistas y federalistas. Perú y Chile, por su parte, gozaban de una normalidad política. Perú, por su parte, tuvo un periodo de gran desarrollo, y Chile, sus gobernantes lograron conjugar efectivamente el liberalismo con el progresismo económico, dentro de un marco estable. Por último, Brasil. Brasil estaba bajo un sistema imperial de tres fases. La primera, el imperio de Pedro I, la segunda, que fue la regencia, y la tercera, que fue el imperio de Pedro II. Finalmente, el 15 de noviembre de 1889,
era proclamada la República de Brasil. Una economía periférica. La independencia política condujo a Iberoamérica hacia una dependencia económica. Esto se explica paradójicamente si tenemos en cuenta que con la emancipación, el subcontinente fue integrándose dentro de los mecanismos de la economía mundial, en su condición de área exportadora de recursos hacia las potencias capitalistas tales como Estados Unidos e Inglaterra. Y también una zona de absorción de manufactura excedentaria procedente de estos mismos países. Posteriormente, la sustitución del comercio colonial, dirigido desde el puerto de Cádiz en España, por un nuevo sistema de intercambios cuyas pautas estaban fijadas desde puertos ingleses tales como el de Liverpool. A cambio de sus productos, entre los cuales se hallaban el guano, el salitre, el café y el azúcar, el enorme mercado iberoamericano se vio inundado por un sinfín de manufacturas. Una caracterización de los países capitalistas periféricos que se ajusta a Iberoamérica son los siguientes. Primero, encontramos que unas economías extrovertidas especializadas en la exportación de un número limitado de productos. También encontramos un sector terciario hipertrofiado con fuertes bolsas de desempleo en los otros sectores como la industria subdesarrollada, la agricultura de baja productividad y el escaso nivel tecnológico. Tenemos también economías desarticuladas y desestructuradas en el interior de los países, un elevado volumen de importación, incluso de alimentos y capital. Por último, dependencia económica del exterior en consecuencia de firmar la emancipación en Iberoamérica, lo que produjo un desequilibrio económico que dependiera del subdesarrollo y el atraso material. Poder oligárquico en las sociedades iberoamericanas. El protagonismo criollo, cuyas raíces se hunden en la época colonial, se vio acristalado tras la independencia. Muy pronto se pudo observar que la independencia e igualdad prometidas frente al colonialismo solo eran posibles para el hombre blanco. Las condiciones para los mestizos, indígenas y esclavos no tenían mucho cambio y la abolición de la esclavitud fue proclamada en Venezuela en 1810, pero 10 años después aún habían 42.000 esclavos aproximadamente. Expropiaron las tierras en el proceso de civilización de sus naciones en construcción, definieron la estructura económica en comportamientos sociales e ideológicos donde no se veía una verdadera integración dentro del modelo oligárquico como mano de obra servir. Por otro lado, la huida hacia áreas ignoradas donde los desposeídos podían establecer su propio sistema de vida iba en aumento, aunque aún había cegada y era la conquista interior del territorio efectuada por las administraciones estatales. Muchas gracias por su atención.